El pozo que soñaba con nosotros. Weird Fiction /horror cósmico /misterio investigativo. La primera regla que me dejó mi hermana fue escrita en una servilleta de estación de servicio: si escuchas agua debajo del desierto, no mires hacia abajo. La segunda regla venía al reverso: si el agua pronuncia tu nombre, ya no eres el primero que lo lleva. Encontré esas frases dentro de una caja de cartón, junto a 9 cintas de audio, una libreta quemada por las orillas y una fotografía donde aparecíamos los dos cuando niños, de pie frente al martes. Ella tenía 7 años. Yo, 5. En la foto, mi hermana sonreía. Pero lo extraño no era la foto. Lo extraño era que, detrás de nosotros, en la línea del horizonte, no había martes. Había un desierto. Un desierto blanco, partido por una grieta negra que bajaba desde el cielo como una herida mal cerrada. La caja llegó a mi departamento un martes a las 3 de la madrugada. Nadie tocó el timbre. Nadie llamó. Solo escuché un golpe seco en la puerta, como si hubieran dejado caer un cuerpo pequeño contra la madera. Cuando abrí, el pasillo estaba vacío. El ascensor no se movía. La luz parpadeaba. Y la caja estaba ahí, sellada con cinta de embalaje amarilla, sin remitente, sin dirección, sin nombre. Solo una palabra escrita con plumón negro: Mateo. Mi nombre. La letra era de Clara. Mi hermana llevaba desaparecida 11 años. La policía dijo que probablemente había muerto. Mi madre dijo que una parte de ella lo sabía desde el principio. Mi padre nunca dijo nada. Simplemente dejó de hablar de Clara, después dejó de hablar conmigo, después dejó de hablar con todos. Yo tampoco la busqué como debía. Esa es la verdad. Uno aprende a sobrevivir traicionando a los muertos. Primero deja de pronunciar sus nombres. Después guarda sus fotos. Después se convence de que no hay nada que hacer, de que la vida sigue, de que la desaparición es una forma lenta de entierro. Pero esa noche, al abrir la caja, entendí que Clara no había estado enterrada. Había estado escribiendo. Había estado grabando. Había estado huyendo. Y quizás, solo quizás, había estado esperando a que yo dejara de fingir que no escuchaba. Puse la caja sobre la mesa de la cocina. Afuera, Santiago dormía con ese zumbido eléctrico de ciudad enferma. Autos lejanos. Perros. Cañerías. Un vecino arrastrando una silla en el piso de arriba. Saqué primero la libreta. La tapa estaba cubierta de polvo salino. No polvo común, sal. Cristales finos pegados al cartón negro. Al tocarla, se me quedaron en los dedos como escarcha. La primera página decía: Bitácora de campo. Proyecto Lázaro. Sector: Salar del Lamento. Fecha inicial: 04 de mayo. Investigadora responsable: Clara Rivas. Me senté. No sabía que Clara había trabajado en ningún proyecto llamado Lázaro. No sabía que había estado en el norte. No sabía que había seguido viva después del año en que supuestamente se perdió. Pasé la página. La segunda hoja estaba casi en blanco. Solo tenía una frase escrita al centro, con letra más temblorosa: el pozo no está en la tierra. La tierra está alrededor del pozo. Sentí frío. No un frío emocional. No una metáfora. Frío real. La cocina se enfrió de golpe. El vidrio de la ventana se empañó por dentro. Mi respiración salió blanca. Entonces escuché algo. No venía del pasillo ni del departamento de al lado. Venía desde el lavaplatos. Un sonido mínimo. Una gota. Otra. Otra. Agua cayendo. Me acerqué lentamente. La llave estaba cerrada. El metal seco. El lavaplatos vacío. Pero desde el desagüe subía un murmullo. Al principio creí que era aire atrapado en la cañería. Luego escuché mi nombre. Mateo. Retrocedí tan rápido que boté una silla. El murmullo siguió, suave, paciente,
como una boca hablando desde una garganta de cemento. Mateo, todavía no mires. Hoja 2. No dormí. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezó a aclarar con esa luz gris de hospital, puse la primera cinta en una grabadora vieja que venía dentro de la caja. Era una grabadora pequeña, marca japonesa, de esas que usaban los periodistas en los años 90. Estaba rayada, llena de polvo y con una etiqueta pegada encima: cinta 1, no reproducir cerca de espejos. Miré el ventanal del living. A esa hora el vidrio era oscuro. Reflejaba mi silueta como un hombre sentado frente a otro hombre sentado. Por un momento pensé en cubrirlo con una sábana. No lo hice. Uno siempre comete el error de creer que todavía tiene control. Apreté play. Primero vino estática. Después, viento. Mucho viento. Un viento seco golpeando el micrófono, como si alguien estuviera grabando en medio de una tormenta de arena. Luego apareció la voz de Clara. Mi hermana. Más adulta. Más cansada. Pero era ella. Registro de campo, día 1. Proyecto Lázaro. Llegamos al Salar del Lamento a las 16:40. El equipo está compuesto por 4 personas: doctora Emilia Varela, geóloga; Tomás Ibarra, técnico en prospección; padre Ignacio Ledesma, asesor histórico; y yo, Clara Rivas, documentación y archivo. Hubo una pausa. Se oyó algo metálico golpeando a lo lejos. El objetivo oficial es estudiar una formación subterránea descubierta después del hundimiento de una antigua faena minera abandonada en 1983. El objetivo real no lo han dicho completo. Varela evita hablar. Ibarra bebe demasiado. El cura no se saca los guantes, ni siquiera para comer. La cinta hizo un chasquido. La voz de Clara bajó. El lugar no aparece en mapas civiles. El camino tampoco. Nos trasladaron desde Calama en una camioneta sin patente. Durante 3 horas vimos solamente desierto, torres eléctricas y animales muertos al borde de la ruta. Pero ninguno parecía atropellado. Otro golpe de viento. A las 19:10 vimos el primer letrero. Se escuchó papel moviéndose. Clara leyó: propiedad fiscal. Prohibido el paso. Riesgo de hundimiento. Luego, debajo, alguien había escrito con pintura roja: no entren cuando sueñe. Sentí un peso en el pecho. La cinta siguió. A las 20:30 llegamos al campamento. Hay 3 módulos habitacionales, un generador, antena satelital sin señal estable y un galpón oxidado que cubre la entrada al pozo. La temperatura bajó de golpe al acercarnos. No es normal. Estamos en pleno desierto y adentro del galpón hay condensación en las paredes. La voz de Clara se cortó. Cuando volvió, estaba más cerca del micrófono. Lo primero que escuché fue agua. Silencio. Todos la escuchamos. El audio crujió. Agua corriendo debajo de la tierra. Una segunda voz apareció, masculina, nerviosa. Clara, apaga eso. Ella respondió lejos del micrófono: estoy registrando. No registres nombres. ¿Qué? No digas nombres cerca del pozo. Hubo movimiento. Pasos rápidos. Algo se cayó. La cinta quedó varios segundos en silencio. Luego Clara susurró: hay una escalera que baja. No debería estar ahí. No según los planos. La mina original tenía un pique vertical de 40 metros, reforzado con vigas. Esto no es eso. Esto parece una garganta. La palabra me dejó incómodo. No túnel. No caverna. Garganta. Clara respiró hondo. Las paredes no son roca. Al menos no completamente. Hay vetas de sal, sí, pero entre ellas se ve una materia oscura, lisa, húmeda. Varela dijo que podía ser mineralización por manganeso. Ibarra dijo que no era manganeso. El padre Ledesma hizo la señal de la cruz, pero al revés.
Un sonido bajo atravesó la grabación. No era viento. Era un zumbido profundo, casi animal. Clara siguió, mientras bajábamos, Tomás empezó a llorar. Dijo que su madre lo estaba llamando desde abajo. Su madre murió hace 12 años. Nadie se rió. La cinta se detuvo sola. Yo no la apagué. El botón play saltó hacia arriba con un clic. Durante unos segundos me quedé mirando la grabadora. Después escuché el lavaplatos otra vez. Una gota. Otra. Otra. Me levanté con rabia, más para vencer el miedo que por valentía. Abrí la puerta bajo el lavaplatos. Las cañerías estaban secas. Pero en el fondo del mueble, sobre la madera hinchada, alguien había escrito con sal. Clara bajó primero. Tú bajaste antes. Hoja 3 a las 8 de la mañana llamé al número de mi madre. No contestó. La llamé 3 veces más. Nada. Después llamé a mi padre, aunque hacía casi un año que no hablábamos. Respondió al quinto tono. ¿Qué pasó? Su voz sonó vieja. No cansada, vieja, como si cada palabra tuviera que subir desde muy abajo. Me llegó algo de Clara. No habló. Papá. Escuché su respiración. Bota eso, dijo. ¿Qué? Lo que sea que te llegó, bótalo. Tú sabías. Mateo, escúchame bien. Hay cosas que una familia no pierde. Hay cosas que una familia entrega. Sentí que el teléfono se me pegaba a la mano. ¿Qué significa eso? Mi padre tosió. Luego bajó la voz. Tu hermana no desapareció por accidente. Eso ya lo sé. Número. No lo sabes. Hubo un silencio largo. Afuera, los autos empezaban a llenar la avenida. El mundo seguía funcionando con una vulgaridad insultante. Cuando Clara nació, dijo mi padre, tu madre escuchó agua en la pieza. Me quedé helado. Vivíamos en un departamento antiguo. Tercer piso. No había filtraciones. No había cañerías cerca. Pero ella escuchó agua bajo la cuna. Todas las noches. Yo también la escuché después. ¿Por qué nunca me dijeron? Porque después naciste tú. Y mi padre respiró mal, como si tuviera la boca llena de arena. Y el agua dejó de llamarla a ella. No dije nada. Él continuó, empezó a llamarte a ti. Me senté lentamente. Eso no es cierto. Tú no dormías. Llorabas mirando el suelo. Tu madre pensaba que eran cólicos. Pero una noche te encontramos en la cocina. Tenías 2 años. Estabas arrodillado frente al desagüe. Metías los dedos entre las rejillas y te reías. Basta. Decías que alguien te contaba cuentos. Apreté el teléfono. Papá, basta. Clara te salvó. La frase me golpeó. ¿De qué? De escuchar. ¿Qué hizo? Mi padre empezó a llorar. Nunca lo había escuchado llorar. Eso fue lo que más me asustó. Le enseñaron una oración, dijo. Una cosa antigua. No era para rezar. Era para cambiar el nombre de quien estaba siendo llamado. No entiendo. Clara puso su nombre sobre el tuyo. La línea hizo ruido. Ella no se perdió, Mateo. Ella fue a buscar lo que la llamaba desde que eras niño. ¿Quién le enseñó esa oración? Mi padre no respondió. Papá. Tu abuelo. Yo casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque el cerebro a veces se defiende con estupidez. El abuelo era chofer de micro. Antes de eso trabajó en el norte. En una mina que no aparece en ningún registro. La llamada se llenó de estática. Entre la estática, por un segundo, creí escuchar otra voz. Una voz de mujer. Muy lejos. Mateo, dijo mi padre, dime que no has escuchado agua. Miré hacia la cocina. El lavaplatos estaba en silencio.
Pero bajo el piso, muy abajo, algo parecía moverse. No, mentí. Mi padre exhaló. Entonces todavía puedes botar la caja. Voy a buscarla. Número, voy a encontrar a Clara. No vas a encontrar a Clara. ¿Por qué? La respuesta tardó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Entonces mi padre dijo, porque Clara encontró algo que aprende a parecerse a los muertos. Y colgó. Hoja 4. La libreta de Clara estaba escrita en 3 tipos de letra. La primera era ordenada, profesional, con fechas, horas, observaciones técnicas. La segunda era más rápida, inclinada, como si hubiera escrito dentro de un vehículo en movimiento. La tercera no parecía de ella. No porque cambiara la caligrafía, sino porque algunas frases estaban escritas desde el lado equivocado de la página, como si alguien hubiera metido la mano por detrás del papel y hubiera escrito hacia afuera. En la página marcada como día 2, Clara anotó, el pozo mide 40 metros por fuera y no termina por dentro. La cuerda bajó 120 metros antes de tensarse hacia arriba. No hacia abajo. Hacia arriba. Tomás dice que eso es imposible. Varela le respondió que imposible es una palabra administrativa. Seguí leyendo. A los 22 metros encontramos las primeras marcas en la pared. No son pictogramas. No son escritura minera. Parecen diagramas de posiciones corporales, personas dobladas, arrodilladas, torcidas, con la cabeza inclinada hacia agujeros en el suelo. Padre Ledesma dijo que no debíamos iluminarlas directamente. Ibarra lo hizo. Una de las figuras cambió de postura. Ahí me detuve. Leí esa línea varias veces. Una de las figuras cambió de postura. Había una fotografía pegada con cinta. Mostraba una pared de sal oscura, húmeda, iluminada por una linterna. Sobre la superficie se veían siluetas humanas grabadas o quemadas. Todas estaban inclinadas hacia un círculo negro. Todas, menos una. Una figura miraba hacia la cámara. Tenía la cabeza ladeada. Como si supiera que la estaban fotografiando. Sentí la necesidad inmediata de cerrar la libreta. No lo hice. Pasé la página. Día 3. El sonido del agua aumenta cuando mentimos. Varela dijo que no tenía miedo. El pozo respondió con una corriente fuerte bajo nuestros pies. Tomás dijo que no había escuchado a su madre. El agua golpeó las paredes. Yo dije que no recordaba a Mateo llorando en la cocina. El pozo se rió. Me ardieron los ojos. Había una mancha en esa página. No parecía tinta. Parecía óxido. O sangre vieja. Más abajo, Clara había escrito, el padre Ledesma nos contó la versión colonial. Antes de la mina, antes del salar, antes incluso del primer camino, los arrieros evitaban esta zona. Decían que había un pozo sin sombra donde el agua no reflejaba el cielo, sino lo que había antes del cielo. No era un lugar sagrado. Era una boca tapada. La frase siguiente estaba tachada muchas veces, pero todavía podía leerse, y alguien la abrió desde adentro. Me levanté. Abrí todas las cortinas del departamento. Necesitaba luz. El living se llenó de sol, pero no sirvió. Había una oscuridad fina en las esquinas, una sombra que no dependía de los muebles ni de las paredes. Algo en el departamento parecía haber perdido profundidad. Como si las cosas estuvieran pintadas sobre una superficie falsa. Fui al baño y me mojé la cara. Cuando levanté la vista, el espejo estaba empañado. Yo no había usado agua caliente. En el vapor apareció una palabra escrita lentamente, letra por letra, como si un dedo invisible se arrastrara por el vidrio. Baja. Retrocedí. La palabra se borró. Luego apareció otra. Baja. Después otra. Baja. El espejo completo se cubrió de la misma orden. Baja, 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 baja. Entonces mi reflejo sonrió. Yo no. Mi reflejo apoyó la frente contra el vidrio desde el otro lado.
Y con mi propia boca, pero sin mi voz, dijo. Clara no subió porque entendió que arriba era lo falso. Hoja 5. No salí de inmediato. Primero hice lo que hace cualquier hombre moderno frente a lo imposible, busqué en Internet. Proyecto Lázaro Salar del Lamento. Nada. Mina abandonada 1983 Norte Chile hundimiento. Demasiados resultados, ninguno preciso. Pozo sin sombra. Ahí apareció una página vieja, mal formateada, de un foro de arqueología amateur. El enlace casi no cargaba. El texto parecía copiado de un libro antiguo. El título decía, Notas sobre cultos hídricos inversos en zonas hiperáridas. Leí rápido. Hablaba de pueblos prehispánicos que no adoraban el agua como fuente de vida, sino como memoria. Según el texto, en ciertas zonas del desierto existía la creencia de que el agua subterránea no venía de lluvias antiguas, sino de una conciencia enterrada. Una cosa que soñaba con formas. Una cosa que recordaba a los vivos antes de que nacieran. Una cosa que imitaba voces para atraer nombres hacia abajo. Había una frase subrayada en la captura del documento, no bebe cuerpos. Bebe identidades. Más abajo se mencionaba una expedición minera desaparecida en 1983. 13 trabajadores. Un capataz. 2 ingenieros. Un sacerdote enviado por la diócesis. El único sobreviviente fue un chofer. Mi abuelo. Sentí que la habitación se inclinaba. Busqué su nombre, Eusebio Rivas Mina 1983 Norte. Nada. Busqué en archivos de prensa. Nada. Busqué con variaciones. Nada. Como si mi abuelo hubiera trabajado en un lugar borrado no solo de los mapas, sino de la memoria administrativa del país. Entonces la computadora se apagó. No se fue la luz. Solo la pantalla. En el reflejo negro del monitor 6 mi living. Vi mi silla. Vi la mesa. Vi la caja. Y 6 a una niña de pie detrás de mí. Me giré. No había nadie. Volví a mirar la pantalla. La niña seguía ahí. Era Clara. Pero Clara de niña. La misma de la fotografía. Estaba mojada. El pelo pegado a la cara. Los ojos abiertos. La boca apenas separada. No hablaba. Solo levantó una mano y señaló hacia la caja. La pantalla se encendió sola. En el escritorio apareció un archivo que yo no había descargado. Audio 0. Antes de todo Bab no venía en las cintas. No venía en la caja. Estaba en mi computador. Lo reproduje. Durante los primeros segundos no hubo nada. Luego escuché una respiración. La mía. Pero de niño. Lo supe de inmediato, con una certeza absurda y feroz. Era mi respiración cuando tenía 2 años. Después la voz de Clara, también niña, susurrando, no lo mires, Mateo. Mi propia voz infantil respondió, me cuenta cosas. ¿Quién? El agua. ¿Qué cosas? Hubo una pausa. Mi voz de niño dijo, dice que cuando sea grande voy a fingir que no me acuerdo. El audio siguió con un sonido líquido. No de agua corriendo. De algo enorme respirando bajo el piso. Luego una tercera voz habló. Una voz imposible de describir. No era grave ni aguda. No era masculina ni femenina. No sonaba antigua ni joven. Parecía hecha de muchas voces intentando recordar cómo se habla desde una boca humana. El niño no es tuyo, dijo. Clara niña empezó a llorar. Sí es mío. Su nombre cae bien. Número, entonces danos el tuyo. El audio terminó. Me quedé inmóvil. Después miré la caja. Debajo de la grabadora, donde antes no había nada, apareció una llave. Era pequeña, oxidada, con una etiqueta de plástico. Habitación 6. Hostal Santa Elvira. Calama. Al reverso, escrito con la letra de Clara, no vaya solo.
Pero no confíes en quien quiera acompañarte. Hoja 6. Tomé un bus esa misma noche. No por valentía. La valentía es una palabra limpia que la gente usa después, cuando ya no huele el miedo. Yo fui porque la caja había convertido mi departamento en una sala de espera. Cada sonido era una advertencia. Cada cañería parecía contener una lengua. Cada espejo parecía demorar un segundo de más en devolverme el rostro. El bus salió de Santiago a las horas 22:15. Me senté junto a la ventana. No llevé más equipaje que una mochila con ropa, la libreta, las cintas y la llave del hostal. Dejé el departamento con todas las luces encendidas. Antes de cerrar la puerta, escuché el lavaplatos gotear otra vez. No miré. Durante las primeras horas intenté dormir. No pude. La mujer del asiento de adelante hablaba por teléfono con alguien llamado Raúl. Un niño lloraba 3 filas más atrás. El auxiliar repartió frazadas. La televisión del bus mostró una película sin sonido donde 2 hombres se disparaban dentro de una bodega. A las horas 3:33, el bus se detuvo en medio de la carretera. No frenó bruscamente. Solo dejó de avanzar. Abrí los ojos. Afuera no había estación, ni peaje, ni pueblo. Solo desierto. El motor seguía encendido. Nadie hablaba. Eso fue lo primero raro. Un bus detenido en la madrugada siempre produce quejas, movimientos, preguntas. Pero todos los pasajeros estaban quietos, sentados con la cabeza inclinada hacia adelante, como si durmieran al mismo tiempo. El conductor no estaba. Me levanté. Hola. Nadie respondió. Caminé por el pasillo. El niño que había llorado dormía con los ojos abiertos. Su madre también. Llegué hasta la cabina. El asiento del conductor estaba vacío. La puerta del bus, abierta. El aire frío entraba desde afuera. Bajé. La carretera se extendía en ambas direcciones, negra y brillante bajo una luna demasiado grande. El desierto alrededor parecía cubierto por una capa de sal. A lo lejos, se hizo una señal caminera. Me acerqué. No indicaba kilómetros ni ciudades. Solo una flecha. Y una palabra, abajo. Escuché pasos detrás de mí. Me giré. El conductor estaba parado junto al bus. Era un hombre bajo, de bigote canoso, camisa blanca. Tenía la mirada fija en la nada. Suba, dijo. ¿Qué pasó? Suba. ¿Por qué paramos? El conductor tragó saliva. ¿Por qué alguien pidió bajarse? Miré alrededor. ¿Quién? El conductor apuntó hacia el desierto. Al principio no séis nada. Después distinguí una figura caminando lejos, muy lejos, sobre la sal. Una mujer. Avanzaba descalza. Llevaba una mochila. Su pelo se movía con el viento. Era Clara. No Clara niña. Clara adulta. La Clara de la voz en las cintas. Grité su nombre. La figura se detuvo. El conductor me agarró del brazo con una fuerza inesperada. No la llamé. Me solté. Clara. La figura giró lentamente. Aunque estaba demasiado lejos, se su sonrisa. Una sonrisa negra. El desierto empezó a sonar. Primero como viento. Luego como agua. Agua corriendo bajo la costra de sal. El conductor me empujó hacia el bus. No era ella. Suélteme. No era ella. Era mi hermana. El hombre me miró con terror. Todos tienen una hermana cuando el pozo tiene hambre. Entonces el bus encendió las luces interiores. Dentro, todos los pasajeros estaban despiertos. Todos me miraban. Y todos, absolutamente todos, tenían la cara de Clara. Hoja 7. Desperté llegando a Calama. El auxiliar me sacudía el hombro. Joven, llegamos. Tenía la boca seca y la ropa empapada de sudor. El bus estaba normal.
Pasajeros bajando, bolsos, ruido de terminal, vendedores ofreciendo café. Le pregunté al auxiliar si nos habíamos detenido en la noche. Me miró confundido. Paramos en La Serena y después Antofagasta. Número. En la carretera. En medio del desierto. No, compadre. Busqué al conductor. No era el mismo. Este era joven, sin bigote. ¿Y el otro conductor? ¿Cuál otro? Bajé del bus con la sensación de haber dejado una parte de mí sentada allá adentro. Calama al amanecer tenía un color de metal viejo. El aire era seco, áspero. Todo parecía cubierto por una capa fina de polvo, los autos, los letreros, las caras. El hostal Santa Elvira quedaba a 5 cuadras del terminal. Era una construcción de 2 pisos, pintada de verde pálido, con una virgen de yeso en la entrada y cortinas amarillentas en las ventanas. La recepción olía a cloro, cigarro frío y pan tostado. Una mujer mayor estaba detrás del mesón. Cuando vio la llave en mi mano, dejó de mover los papeles. ¿Dónde consiguió eso? Me la mandaron. La mujer se puso pálida. Esa pieza está clausurada. Necesito entrar. Número. Saqué una foto de Clara de mi billetera. Una antigua, de cuando tenía 22. Se la mostré. Estoy buscando a mi hermana. La mujer miró la foto. No pareció sorprenderse. Eso fue peor. Ella volvió una vez, dijo. Me faltó aire. ¿Cuándo? No sé. Hace años. De noche. Estaba viva. La mujer no respondió de inmediato. Miró hacia la escalera. Subió a la pieza 6. Estuvo adentro 20 minutos. Después bajó y me pidió agua. Y le dije que sí. Fui a la cocina. Cuando volví, ella estaba llorando frente al espejo del comedor. ¿Qué decía? La mujer apretó los labios. Decía, no soy la única Clara. Sentí que el suelo se movía apenas. ¿Después qué hizo? Se fue. Sola. La mujer miró nuevamente la escalera. Número, ¿con quién? Con usted. No pude hablar. La recepcionista se persignó. O con alguien que tenía su cara. La pieza 6 estaba al fondo del segundo piso. La puerta no tenía número. Solo una marca rectangular más clara, donde alguna vez debió estar la placa. La llave entró con dificultad. Al abrir, una ráfaga de aire frío salió desde adentro. La habitación era pequeña, cama de una plaza, velador, ropero, una mesa, una silla, un espejo ovalado cubierto con una sábana. La ventana estaba tapiada por dentro con tablas. Sobre la cama había una maleta. No era mía. No era de Clara. Era de mi padre. La reconocí porque todavía tenía una etiqueta vieja de una empresa de buses donde él había trabajado. La abrí. Dentro había ropa doblada, una linterna, una botella de pisco casi vacía, un cuaderno de tapas cafés y una fotografía en blanco y negro. En la fotografía aparecía mi abuelo joven, junto a otros hombres con cascos mineros. Detrás de ellos se levantaba un galpón metálico. En la entrada del galpón, pintada a mano, se leía, no bajar siglo I, el agua está quieta. Di vuelta la foto. Atrás, mi abuelo había escrito, 13 entramos. 15 salimos. Desde entonces, la familia no ha vuelto a estar completa. Hoja 8. El cuaderno de mi padre empezaba sin fecha. No era una bitácora como la de Clara. Era una confesión. Mateo, si estás leyendo esto, significa que Clara logró enviarte la caja o que el pozo aprendió a imitar su letra. No tengo forma de saber cuál de las dos cosas es peor. Me senté en el borde de la cama. La pieza estaba tan fría que podía ver mi aliento. Seguí leyendo. Tu abuelo Eusebio fue el sobreviviente oficial de la mina Santa Elvira. Digo oficial porque hubo otros que salieron caminando. El problema es que no eran los mismos que habían bajado.
Al principio nadie lo entendió. Volvieron con sus familias. Comieron. Durmieron. Besaron a sus mujeres. Abrazaron a sus hijos. Pero no proyectaban sombra al amanecer. Tragué saliva. Eusebio decía que el pozo no mata de inmediato. Primero aprende. Aprende la voz. Aprende los gestos. Aprende las culpas. Luego devuelve algo parecido a una persona, pero vacío en el centro. Como una máscara llena de agua. El cuaderno tenía manchas de humedad. Los hombres que salieron de más fueron registrados como rescatistas, técnicos, funcionarios. Documentos falsos. Firmas falsas. El Estado cerró el lugar. La Iglesia lo bendijo. La empresa desapareció. Pero el pozo ya había escuchado suficientes nombres. Pasé la página. En cada generación, llama a uno. No por sangre. Por resonancia. Algunas personas nacen con una especie de grieta interior. El pozo las oye mejor. Pensé en mi infancia. En las noches sin dormir. En mi madre entrando a la pieza. En Clara sentada junto a mi cama, cantándome canciones inventadas para que yo dejara de mirar el suelo. Clara entendió antes que todos. Tenía 12 años cuando encontró los papeles de Eusebio. A los 16 ya sabía más que yo. A los 21 empezó a buscar mapas. A los 24 desapareció. Nosotros dijimos que fue una crisis. Que estaba confundida. Que se había escapado. Mentimos porque la verdad nos obligaba a aceptar que la habíamos dejado cargar con algo que era tuyo. Me dolieron las manos de tanto apretar el cuaderno. Yo fui al hostal a esperarla. Ella apareció una noche. Venía flaca, quemada por el sol, con los labios partidos. Me dijo que había encontrado la entrada. Me dijo que el proyecto Lázaro no era científico, sino una excavación financiada por gente que creía que el pozo podía devolver a los muertos. Y sí. Puede devolverlos. Pero nunca devuelve solamente a los muertos. La siguiente página estaba arrancada. La siguiente decía, Clara bajó para cerrar la boca. Yo bajé para traerla. Tú bajaste para abrirla. Me quedé inmóvil. Yo nunca había bajado a ningún pozo. Nunca había estado en el Salar del Lamento. Nunca había ido a esa mina. Pero debajo de esa frase había un dibujo. Un niño arrodillado frente a un círculo negro. El niño tenía mi cara. Detrás de él estaba Clara, también niña, sujetándolo por los hombros. Y detrás de Clara había una figura alta, delgada, sin rostro, inclinada hacia ambos como un adulto mirando dormir a sus hijos. En el margen, mi padre había escrito, hay recuerdos que no vuelven porque nunca fueron humanos. Entonces alguien golpeó la puerta. 3 golpes. Lentos. Esperé. Otros 3. ¿Quién es? Una voz respondió desde el pasillo. Soy yo. Era mi padre. Abrí la puerta. No había nadie. Solo un sobre en el suelo. Adentro había un boleto de bus con destino al Salar del Lamento. Fecha, ese mismo día. Hora, 18:00. Asiento, 13. En la parte de atrás, escrito con letra infantil, decía, Clara no te espera abajo. Te está reteniendo arriba. Hoja 9. El vehículo hacia el Salar no era un bus normal. Era una van blanca, sin logos, con vidrios polarizados y olor a combustible viejo. El conductor no me pidió pasaje. Solo miró el boleto, asintió y abrió la puerta. Adentro iban 3 personas. Una mujer con traje gris, demasiado elegante para el polvo del terminal. Un hombre joven con mochila de montaña y uñas mordidas hasta la carne. Y un cura viejo que llevaba guantes negros. Sentí que la sangre se me congelaba. Padre Ignacio Ledesma. El mismo de la cinta. El asesor histórico del proyecto Lázaro. El hombre que Clara había dicho que se santiguaba al revés. Me senté lo más lejos posible.
El cura no me miró. La mujer de traje gris sí. Usted es Mateo. No era una pregunta. ¿Quién es usted? Alguien que quiere evitar que cometa un error. Todos me dicen eso. ¿Por qué está cometiendo uno? La van salió del terminal. La ciudad empezó a desaparecer por la ventana. Pronto solo hubo bodegas, perros flacos, torres eléctricas y luego desierto abierto. ¿Conoció a mi hermana? Pregunté. La mujer acomodó sus manos sobre una carpeta negra. Trabajó para nosotros. Proyecto Lázaro. Ese era un nombre provisional. ¿Qué buscaban? La mujer sonrió apenas. Continuidad. ¿De qué? De lo que somos, cuando el cuerpo deja de servir. El cura habló sin levantar la cabeza. No lo adorne, Emilia. La miré. Doctora Emilia Varela. La geóloga. Ella seguía viva. Usted aparece en las cintas, dije. Entonces sabe que su hermana era brillante. ¿Dónde está? Varela miró por la ventana. Esa pregunta supone una geografía que ya no aplica. El hombre joven empezó a reírse en silencio. No de gracia. De nervios. ¿Y él quién es? Pregunté. Tomás Ibarra hijo, dijo Varela. Su padre bajó con nosotros. Mi padre no bajó, dijo el joven. Varela lo ignoró. El cura, en cambio, giró lentamente hacia él. Todos bajamos antes de nacer. Nadie habló durante varios kilómetros. El sol comenzó a caer. La luz del desierto se volvió rojiza, casi sangrienta. Las sombras de las rocas se alargaban en direcciones incorrectas. Algunas apuntaban hacia el sol. Otras no tocaban nada. Saqué la grabadora de la mochila. El cura levantó la vista. No haga eso. Apreté play. La cinta 2 empezó con la voz de Clara. Día 4. Varela nos confesó la verdad. Lázaro no busca estudiar el pozo. Busca negociar con él. En la van, Varela cerró los ojos. La cinta siguió. Según los documentos de 1983, el pozo puede reproducir cuerpos desde recuerdos. Pero cada reproducción necesita un nombre vivo como ancla. Sin ancla, lo devuelto se deshace. Con ancla, permanece. La voz de Clara tembló. No quieren traer muertos. Quieren traer versiones. Copias. Continuaciones. Gente rica financiando una puerta para no desaparecer. Tomás hijo empezó a murmurar, no, 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 no. La cinta continuó, el padre Ledesma dice que esto no es resurrección. Es ocupación. El cura se quitó un guante. Su mano no tenía uñas. Tenía pequeñas escamas blancas, como sal incrustada bajo la piel. Apague eso, dijo. No lo hice. Clara en la cinta susurró, hay algo abajo que no entiende la muerte porque nunca ha estado vivo. Pero nos estudia. Nos copia. Nos sueña. Y cuando sueña demasiado bien, alguien arriba empieza a olvidar quién era. La grabadora chilló con interferencia. Después se oyó otra voz. La mía. Pero no mi voz actual. Mi voz de niño. Clara, tengo frío. La Clara de la cinta respondió llorando, perdóname, Mateo. La van frenó. Afuera, el conductor dijo, llegamos. Miré por la ventana. El salar del lamento se extendía bajo el atardecer como un océano seco. Y en medio de la blancura, rodeado por estructuras oxidadas, estaba el galpón de la fotografía. La entrada al pozo. Sobre el techo, cientos de pájaros muertos miraban hacia abajo. Hoja 10. El galpón olía a metal húmedo. Eso fue lo primero imposible. En el desierto todo debería oler a polvo, aceite, óxido caliente. Pero ahí olía a sótano. A ropa mojada. A piedra bajo lluvia. A una casa vieja cerrada durante años. El conductor se quedó afuera.
No quiso acercarse. Varela abrió el candado del portón con una llave magnética moderna. El mecanismo pitó una vez, como si aquello fuera una oficina, una bodega, un laboratorio cualquiera. La normalidad de ese sonido me pareció obscena. Entramos. El interior estaba iluminado por focos portátiles conectados a un generador. Había mesas con instrumentos, cables, monitores, cajas plásticas, camillas plegables y bidones de agua sellados. En el centro del galpón estaba el pozo. No era grande. Eso me desarmó. Yo esperaba una grieta inmensa, una boca monstruosa, una abertura ceremonial. Pero era apenas un círculo de 3 metros de diámetro, rodeado por una baranda metálica. Oscuro. Quieto. Profundo. La escalera bajaba pegada a la pared interior, perdiéndose a los pocos metros. No se escuchaba agua. Eso me asustó más que todo lo anterior. Recordé la advertencia de la fotografía, no bajar si el agua está quieta. El cura se acercó al borde. «Está escuchando», dijo. Varela abrió su carpeta negra. «Mateo, necesito que entienda algo». Su hermana alteró el equilibrio del lugar. Cerró parcialmente la vía, pero quedó atrapada en el umbral. Atrapada. Una parte de ella. ¿Qué parte? Varela no respondió. Tomás hijo empezó a llorar. Mi papá me habla desde abajo desde que tengo 8 años, dijo. Me decía que si venía, iba a poder verlo. El cura le puso una mano en el hombro. No va a ver a su padre. ¿Usted qué sabe? Porque yo sé al mío. La frase cayó en el galpón como una piedra. Me acerqué al borde. La oscuridad no parecía ausencia de luz. Parecía una superficie. Como agua negra. Pero no reflejaba mi cara. Reflejaba un cuarto. Mi cuarto de infancia. La cama pequeña. Las cortinas azules. Los juguetes. Clara sentada en el suelo. Yo, niño, arrodillado frente a una mancha oscura en el piso. Sentí náuseas. Eso no pasó, dije. El pozo respondió con una gota. Una sola. El sonido subió desde abajo, lento, perfecto. Varela susurró, no discuta con él. Eso lo alimenta. En la imagen del pozo, mi versión niña levantó la cabeza. Me miró. Desde abajo. Desde antes. Desde un recuerdo que no recordaba. Y sonrió. Clara niña apareció detrás de él. Tenía los ojos rojos de llorar. No le creas, dijo ella. Su voz salió desde el pozo y desde mi cabeza al mismo tiempo. Me agarré de la baranda. Clara. La imagen cambió. Ahora se hizo Clara adulta, de pie en una plataforma subterránea, iluminada por una linterna. Estaba flaca, sucia, con la ropa rota. Pero viva. Viva. Me miraba desde la oscuridad. Mateo, dijo, no bajes. Di un paso hacia atrás. Varela gritó, esa no es ella. El cura empezó a rezar en latín, pero las palabras se le deformaban en la boca. Algunas sílabas salían al revés. Otras no parecían humanas. Tomás hijo corrió hacia el pozo. Papá. Intenté sujetarlo, pero fue demasiado rápido. Saltó la baranda. Cayó. No gritó. Eso fue lo peor. No hubo grito de caída. Solo un chapoteo suave, cercano, como si hubiera caído en una piscina a medio metro de nosotros. Luego su voz subió desde abajo, estoy bien. Varela retrocedió. No contesten. Tomás volvió a hablar, estoy bien. Bajen. El cura lloraba mientras rezaba. La voz de Tomás cambió. Ahora era más grave. Hijo. Varela cerró los ojos. Dios mío. La voz del padre de Tomás subió desde el pozo, dulce, quebrada. Hijo, perdóname. Te dejé solo. Baja.
Déjame abrazarte. Tomás hijo respondió desde abajo y desde arriba al mismo tiempo, ya bajé, papá. Entonces algo empezó a subir por la escalera. No vimos un cuerpo al principio. Vimos manos. Muchas manos. Dedos mojados aferrándose a los peldaños. Algunas eran de adulto. Otras de niño. Otras parecían demasiado largas. El cura sacó una pistola de debajo de la sotana. Me quedé paralizado. ¿Qué está haciendo? Lo que debí hacer en 1983. Disparó hacia el pozo. El estruendo reventó el aire. Las manos desaparecieron. Durante un segundo hubo silencio. Después el pozo empezó a reír. No con una boca. Con todas las voces que había aprendido. Escuché a Clara. A mi padre. A mi madre. A mi abuelo. A mí mismo de niño. Y debajo de todas ellas, una voz enorme, húmeda, antigua, intentando pronunciar una frase humana: Mateo, todavía no recuerdas la parte en que tú me abriste. El galpón se apagó. Quedamos a oscuras. En la oscuridad, alguien me tomó la mano. Era una mano fría. Pequeña. La mano de Clara niña. Corre, susurró. Pero desde el pozo, Clara adulta dijo: no lo sueltes. Ese no eres tú. Y entonces entendí la verdadera forma del horror: no era saber que algo nos imitaba. Era no tener forma de probar que nosotros no éramos la imitación. ¿Por qué? Porque somos la llave partida. Empezamos a caminar sobre el lago negro. Debajo de mis pies se movían rostros. No cuerpos. Rostros. Todos mirando hacia arriba, como personas atrapadas bajo hielo. Algunos lloraban. Otros sonreían. Otros movían los labios sin sonido. Reconocí a Tomás. Reconocí al cura. Reconocí a mi abuelo. Reconocí a Varela. Ella estaba debajo del agua, golpeando la superficie con las manos, furiosa. Su rostro ya no era solo suyo. Cientos de caras intentaban salir a través de ella. Sigan, dijo Clara desde la plataforma. No miren abajo. Por supuesto miré. Abajo, entre miles de rostros, había uno que me dejó sin respirar. El mío. No el niño. No el adulto. Otro Mateo. Más viejo. Con barba. Con ojos vacíos. Golpeaba la superficie desde abajo. No soy yo, susurré. El niño respondió: todavía no. El agua se agrietó bajo nuestros pies. Corrimos. Llegamos a la plataforma cuando el lago empezó a hervir suavemente. Clara estaba a pocos metros. No podía levantar las manos. Los hilos de agua la atravesaban por las muñecas y entraban en la puerta negra. No me toques, dijo. Yo me detuve. Vine a sacarte. No puedes. Sí puedo. Mateo, escúchame. Si me sacas, la puerta se abre. El niño se acercó a ella. Clara lo miró con una ternura insoportable. Mi niño. Él retrocedió. No soy tu niño. Sí lo eres. Me dejaste encerrado. Clara lloró. Te dejé vivo. No viví. Lo sé. El niño tembló. Durante todo ese tiempo había parecido antiguo, duro, casi cruel. Pero frente a Clara se rompió. Me prometiste volver. Volví todas las noches, dijo ella. Solo que no podía abrir. La puerta negra detrás de Clara empezó a latir. No como madera. Como corazón. Desde el otro lado, algo enorme respiró. Clara me miró. Ahora entiende. El pozo no está abajo. La puerta golpeó una vez. Clara susurró: el pozo está detrás. Hoja 29, ¿detrás de qué? Pregunté. Clara miró la puerta negra. De la primera memoria. El niño susurró: número, sí, dijo Clara.
El agua que escuchamos no es agua. Es lo que queda cuando una conciencia intenta entrar en un mundo que necesita formas. El pozo es solo la cicatriz. La puerta volvió a latir. Un sonido profundo atravesó la plataforma. Vi imágenes en la superficie negra. No recuerdos humanos. Algo anterior. Oscuridad sin cielo. Materia sin nombre. Una inmensidad sola, sin ojos, sin boca, sin muerte, sin tiempo. Una presencia que no sabía que existía porque nada la miraba. Después, el primer sonido. Agua. No agua real. La idea del agua. Movimiento. Reflejo. Memoria. Y entonces la presencia entendió algo: si algo refleja, algo puede volver. Clara habló: no es malo como un asesino. No odia. No disfruta. Es peor. Quiere acompañarse. Quiere llenarse de nosotros. Nos copia porque no soporta estar solo. El niño miró la puerta. Entonces no se puede matar. Número, solo cerrar. Clara asintió. Con la llave completa. Yo entendí antes de que lo dijera. Nosotros. Clara no respondió. No necesitaba. El lago detrás de nosotros se agitó. Voces empezaron a subir. No lo hagas. Hay otra forma. Claramente. Arriba no te espera nada. Puedes volver completo. Puedes tenerla viva. Puedes tenerlos a todos. La puerta se abrió apenas. Una línea negra apareció entre las hojas. Desde esa línea salió una luz imposible. No iluminaba. Recordaba. De pronto se hizo Clara niña en la playa. Clara adolescente enseñándome a andar en micro. Clara adulta riéndose en la cocina. Clara desaparecida en la foto de la policía. Clara muerta. Clara viva. Clara multiplicada. Vi todas las versiones que yo deseaba. La puerta me ofrecía una vida donde mi hermana nunca se iba. El niño también la vio. Podemos quedarnos con ella, dijo. Clara gritó: no. Pero era tarde. La puerta se abrió un poco más. Y desde el otro lado salió una mano. No humana. No monstruosa. Una mano hecha de miles de manos pequeñas, como si la idea de tocar hubiera aprendido a construirse con restos. Me acarició la cara. Y habló con la voz de Clara: Mateo, solo tienes que desearlo otra vez. Hoja 30. Ahí estuvo la tentación real. No fue poder. No fue vida eterna. No fue dinero ni gloria ni conocimiento prohibido. Fue una cocina de noche. Mi madre joven sirviéndote. Mi padre sin culpa. Clara sentada frente a mí, viva, sana, molestándome por no lavar la taza. Fue la posibilidad obscena de una familia sin pérdida. El pozo entendió que yo no era valiente. Entendió que yo era un hombre cansado. Un hombre que había pasado 11 años aceptando una muerte porque buscarla dolía demasiado. La mano me acarició como una hermana. Pide que vuelva, dijo. El niño Mateo me miró. Podemos hacerlo. No sería ella. ¿Y tú cómo sabes? No supe responder. La copia de Tomás había hablado como Tomás. La falsa Clara había abrazado como Clara. El niño encerrado era yo y no era yo. ¿Qué diferencia exacta había entre una persona y su repetición perfecta? Clara respondió desde la puerta: la diferencia es que lo real puede irse. La miré. Ella estaba destruida, atada, casi transparente. Eso es lo que el pozo no soporta, dijo. Que amamos cosas que no podemos conservar. La mano de la puerta tembló. Por primera vez sentí rabia en ella. El lago se levantó detrás de nosotros como una pared. Rostros, brazos, nombres brillantes, todos girando en el agua negra. Varela salió parcialmente de la superficie, con media cara humana y media cara hecha de muchos otros. Ábranla. Gritó. No entienden lo que hay aquí.
Todo lo perdido puede administrarse. Clara rió. Una risa rota. Administrarse. Hasta el infierno lo querían hacer empresa. Varela se lanzó hacia la plataforma. El niño levantó una mano. El agua bajo Varela se endureció como vidrio. La doctora quedó atrapada hasta el pecho. Tú no mandas aquí, dijo él. Varela sonrió. Número. Pero él sí. Señaló detrás de nosotros. Me giré. Mi otro yo, el que había visto bajo el agua, estaba de pie en la plataforma. Adulto. Empapado. Con la herida de bala en la mano. El que estaba encerrado en el galpón. El que gritó que era el verdadero. Me miró con tristeza. Tardaste demasiado, dijo. Y empujó al niño hacia la puerta. Hoja 31, Clara gritó. Yo alcancé al niño por la chaqueta, pero el otro Mateo me golpeó. No fue un golpe brutal. Fue preciso. Conocía mi cuerpo. Conocía mi equilibrio. Conocía exactamente dónde dolía. Caí sobre la piedra. El niño quedó a centímetros de la puerta abierta. La mano imposible lo tomó del rostro. El niño no gritó. Se quedó quieto. Sus ojos se llenaron de agua. El otro Mateo me miró. No soy tu enemigo. Lo empujaste. Nos estoy completando. Eso no es completar. Es entregar. ¿Y qué hiciste tú todos estos años? Me quedé helado. Él se acercó. Me entregaste a la duda. Entregaste a Clara al olvido. Entregaste a papá a su culpa. Entregaste a mamá a fingir. Ahora te escandalizas porque yo entrego algo de vuelta. No eres yo. Soy lo que tú no soportaste recordar. Clara tiró de sus ataduras. Los hilos de agua le cortaron las muñecas. Mateo, no lo escuches. El otro Mateo sonrió sin mirarla. Siempre gritando para salvarnos. Siempre decidiendo quién vive y quién paga. El niño, atrapado por la mano, empezó a cambiar. Su cuerpo se estiraba, no físicamente, sino en el tiempo. Los 6 con 5 años, con 10, con 15, con mi edad, con una vejez que yo aún no tenía. Todas sus posibles vidas pasaron por su cara. Y todas terminaban bajo el agua. Clara bajó la cabeza. No puedo sostenerlo. La puerta se abrió más. Al otro lado no había un monstruo. Había una inmensidad de reflejos. Vi millones de vidas posibles, todas intactas, todas conservadas, todas falsas o quizás no. Vi muertos hablando con sus hijos. Vi esposas regresando. Vi cuerpos jóvenes ocupados por memorias viejas. Vi ciudades enteras sin cementerios. Vi un mundo donde nada terminaba. Y entendí por qué tantos habían pagado. El horror más grande no era que el pozo ofreciera mentira. Era que la mentira se parecía demasiado al consuelo. Me levanté. El otro Mateo me esperó. No puedes ganar, dijo. Porque yo quiero lo mismo que tú. ¿Qué cosa? Que Clara no vuelva a morir. Miré a mi hermana. Ella negó con la cabeza. Entonces supe qué tenía que hacer. No salvarla. No salvarme. Traicionarla por última vez. Hoja 32 corrí hacia Clara. El otro Mateo pensó que iba a liberarla. Varela también. La puerta también. Hasta Clara lo pensó. No. Gritó. Si me tocas, se abre. No la toqué. Me lancé contra los hilos de agua. Los agarré con ambas manos. El dolor fue inmediato. No como quemadura. Como memoria entrando por la piel. Vi todos los años de Clara abajo. Vi su hambre. Vi su sed. Vi cómo dormía de pie porque si cerraba los ojos la puerta se abría 1 centímetro. Vi cómo hablaba conmigo en sueños y yo despertaba sin recordarlo. Vi cómo había envejecido sujetando algo que nadie arriba agradecía. Vi cómo odiaba mi nombre algunas noches.
Vi cómo me perdonaba a la mañana siguiente. Los hilos se hundieron en mis manos. Clara entendió. Mateo, suéltalo. No puedo. Si puedes. El otro Mateo corrió hacia mí. El niño seguía atrapado por la mano de la puerta. Varela gritaba algo desde el agua. La plataforma temblaba. Yo tiré de los hilos. No hacia afuera. Hacia mí. Los hilos dejaron las muñecas de Clara y se clavaron en mis brazos. La puerta golpeó. Una vez. 2. 3. Clara cayó al suelo, libre. Por primera vez en años, sus manos no estaban atadas. Pero la puerta ahora me tenía a mí. El dolor me dobló. Sentí que mi nombre se estiraba como una cuerda. Mateo arriba. Mateo abajo. Mateo niño. Mateo copia. Mateo falso. Mateo verdadero. Todos tirando en direcciones distintas. Clara se arrastró hacia mí. Idiota. Sonreí. Sí. Te dije que no bajaras. Nunca fui bueno obedeciendo. El otro Mateo llegó y me agarró del cuello. No entiendes. Si tú tomas su lugar, la puerta sigue abierta. La llave sigue incompleta. Por eso necesito al niño. El niño, atrapado por la mano imposible, me miró. Sus ojos estaban llenos de terror. No quiero morir. Yo tampoco. Entonces no me pidas eso. La frase me destruyó. Porque tenía razón. Nadie debería pedirle a un niño que pague por los adultos. Ni siquiera si ese niño era yo. Clara se levantó. Hay otra forma. La miré. ¿Cuál? Ella tomó la mano del niño. Y después tomó la mía. No se cierra con muerte. La puerta rugió. Clara dijo, se cierra con renuncia. Hoja 33, ¿renunciar a qué? Pregunté. Clara me miró con una pena inmensa. A ser uno solo. El otro Mateo retrocedió. Número. Clara apretó mi mano y la del niño. El pozo gana porque queremos una identidad completa. Una vida sin fracturas. Una familia sin pérdidas. Un yo sin culpa. Pero eso no existe. Arriba nadie está completo. La puerta se agitó. La mano imposible soltó al niño. No por compasión. Por miedo. Clara siguió, el pozo copia porque no entiende la falta. Si aceptamos la falta, no tiene dónde agarrarse. Varela gritó desde el agua, mentira. La identidad necesita continuidad. Clara la miró. Número. La identidad necesita duelo. El otro Mateo se deformó. Su rostro siguió siendo el mío, pero debajo aparecieron capas, niño, adulto, anciano, cadáver, agua. Él era el deseo de continuidad perfecta. El Mateo que quería recuperar todo, arreglar todo, conservar todo. Y por eso el pozo lo amaba. No voy a desaparecer, dijo. Nadie te está pidiendo desaparecer, respondió Clara. Te estamos pidiendo dejar de fingir que eres el único. El niño lloraba. Yo también. La plataforma se hundió unos centímetros. El lago subió. Los rostros bajo el agua gritaron. La puerta empezó a cerrarse lentamente, pero algo la sujetaba desde el otro lado. La presencia. El pozo detrás del pozo. Una voz sin garganta llenó el mundo, siglo I renuncian, pierden. Clara respondió, sí. La voz pareció confundida. Pierden a los muertos. Sí. Pierden la casa. Sí. Pierden la infancia. Sí. Pierden el nombre completo. Clara me miró. Yo miré al niño. El niño miró al otro Mateo. El otro Mateo lloró con mi cara. No quiero estar solo, dijo. Y ahí entendí al pozo. No como enemigo. Como hambre.
Una soledad tan antigua que había aprendido a devorarnos imitando amor. Me acerqué al otro Mateo. Él no me golpeó. Lo abracé. Al principio estaba frío. Después empezó a temblar. El niño se unió al abrazo. Clara también. 4 cuerpos. 4 versiones. Una familia rota alrededor de una puerta imposible. Yo dije, no somos uno. El niño dijo, no somos completos. El otro Mateo dijo, no somos eternos. Clara dijo, y aún así existimos. La puerta chilló. Y comenzó a cerrarse. Hoja 34. El pozo no aceptó la renuncia con elegancia. El lago explotó. No hacia arriba. Hacia todas partes. Agua negra llenó la caverna, golpeó los edificios de memoria, arrancó pasillos, casas, hospitales, iglesias. Las copias atrapadas empezaron a deshacerse. Varela salió del agua por completo. Ya no tenía forma humana. Su cuerpo era un nudo de rostros y manos, todos tratando de hablar al mismo tiempo. En medio de esa masa todavía estaba su cara, furiosa, desesperada. No. Gritaba. No pueden desperdiciarlo. No pueden cerrar la única solución. Clara la miró con cansancio. La muerte no es un problema técnico, Emilia. Varela se lanzó hacia ella. El otro Mateo se interpuso. La masa lo atravesó. No lo mató. Lo absorbió. Por un segundo se hizo su cara atrapada entre las otras. Me miró. Y sonrió. No feliz. Libre. Desde dentro de Varela, el otro Mateo abrió la boca y dijo con mi voz, yo sí termino. La masa empezó a cristalizarse. La sal subió por el cuerpo de Varela, endureciendo manos, rostros, bocas. Ella gritó hasta que la sal le llenó la garganta. Quedó convertida en una estatua retorcida de identidades peleando por salir. Después se quebró. Miles de fragmentos cayeron al lago y se hundieron. La puerta estaba casi cerrada. Pero faltaba algo. El niño me miró. Yo no puedo subir. Si puedes. Negó con la cabeza. Si subo, la puerta sigue sabiendo tu forma completa. Clara se arrodilló frente a él. Número. El niño la tocó en la cara. Me prometiste volver. Sí. Y volviste. Clara empezó a llorar. No me pidas dejarte. No me estás dejando. Esta vez yo elijo. El niño caminó hacia la puerta. Yo intenté detenerlo, pero los hilos de agua me sujetaron. No. Él se giró. Por primera vez no parecía viejo ni monstruoso ni antiguo. Solo un niño. Un niño cansado. Tú vive la parte que nos tocó arriba. No puedo. Puedes mal. Pero puedes. La puerta se abrió apenas para recibirlo. Clara gritó su nombre. El niño sonrió. No digas nombres cerca del pozo. Entró. La puerta se cerró. Y el mundo bajo el salar se quedó sin sonido. Hoja 35. El silencio duró un segundo. Luego todo empezó a caer. La caverna perdió coherencia. Las casas de memoria se deshicieron en polvo húmedo. El lago se retiró hacia el centro como agua por un desagüe. Las voces se apagaron una por una. Clara me agarró del brazo. Tenemos que subir. ¿Y él? Mateo, y el niño. Clara no respondió. Me levanté como pude. Los hilos de agua seguían marcados en mis brazos, pero ya no me sujetaban. La puerta negra había desaparecido. En su lugar quedaba una pared de sal lisa, sin marcas. El niño había cerrado algo que no debía cerrarse. O se había quedado sosteniéndolo desde el otro lado. No sabía cuál de las dos opciones era peor. Corrimos por una escalera que antes no estaba. La caverna se plegaba detrás de nosotros. No se derrumbaba como roca. Se olvidaba. El aula desapareció. La pieza de infancia desapareció.
La capilla apareció a lo lejos, partida en dos, y también empezó a borrarse. Mientras subíamos, escuché voces débiles. No llamaban. Se despedían. Mi padre, gracias. Mi abuelo, perdón. Tomás, dile a mi hijo. Después nada. Llegamos a la superficie al mediodía. El sol nos golpeó como una agresión. Estábamos junto al galpón original. No había galpones falsos. No había capilla. No había primer campamento. Solo sal, cielo y la estructura minera oxidada. El portón del galpón estaba abierto. Adentro, el pozo seguía ahí. Pero había cambiado. Ya no era negro. Estaba seco. Un agujero común, lleno de polvo y piedras. Clara cayó de rodillas sobre la sal. Yo caí junto a ella. Durante un rato no hablamos. Ella miraba sus manos libres como si pertenecieran a otra persona. Yo miraba el horizonte. ¿Terminó? Pregunté. Clara soltó una risa amarga. Nada termina así de limpio. Pero la puerta se cerró. Una puerta. La miré. ¿Hay más? No lo sé. Eso fue honesto. Y por eso me dio miedo. El viento sopló. Esta vez era viento real. Seco. Del desierto. Sin voces. Sin agua. Clara apoyó la cabeza en mi hombro. Estás viejo, dijo. Lloré. No por miedo. Por la vulgaridad hermosa de esa frase. Porque era exactamente algo que Clara diría. Hoja 36. Volvimos a Calama caminando hasta que una camioneta de trabajadores nos encontró al borde de la ruta. Dijeron que parecíamos muertos. Clara no habló durante el viaje. Yo tampoco. En el hospital, los médicos hicieron preguntas. Deshidratación. Quemaduras por sal. Laceraciones en las muñecas de Clara. Heridas extrañas en mis brazos. Cuando preguntaron cómo se llamaba ella, Clara tardó demasiado en responder. Clara Rivas, dijo al fin. El médico anotó. Yo noté que le temblaban las manos. La policía vino después. Querían saber dónde habíamos estado, qué hacíamos en una zona restringida, porque Clara figuraba como desaparecida desde hacía 11 años. Clara dijo, me perdí. El funcionario la miró. 11 años. Clara lo miró de vuelta. Sí. El hombre bajó los ojos. A veces la verdad más absurda gana porque nadie sabe qué pregunta hacer después. Llamé a mi madre. No contestó. Llamé a mi padre. Esta vez sí. Mateo. Su voz era la de arriba. Vieja. Cobarde. Viva. La encontré. Silencio. Después un sollozo. No supe si odiarlo o perdonarlo. Así que no hice ninguna de las dos cosas. Papá. Está viva. Miré a Clara. Ella estaba sentada en la cama del hospital, mirando un vaso de agua como si pudiera atacarla. Sí. Mi padre lloró. Quiero verla. No todavía. Mateo, por favor. Pensé en el hombre que había dejado abajo. La culpa que se quedó para detener a Varela. La versión de mi padre que quizá había hecho lo único decente demasiado tarde. No todavía, repetí. Colgué. Esa noche dormí en una silla junto a la cama de Clara. Me despertó un sonido. Una gota. Abrí los ojos de golpe. El baño de la habitación estaba oscuro. Clara también despertó. Nos miramos. Otra gota. Me levanté lentamente. Entré al baño. La llave estaba cerrada. El lavamanos seco. Pero en el espejo empañado había una frase escrita con un dedo pequeño, no me dejen solo. Clara apareció detrás de mí. Se tapó la boca. No, susurró. La frase se borró. Luego apareció otra, hace frío cuando nadie recuerda.
Yo apoyé la mano en el vidrio. Mateo, dijo Clara. Pero no supe si me llamaba a mí. O al niño. Hoja 37. Regresamos a Santiago 3 días después. Clara usaba ropa prestada y lentes oscuros. En el aeropuerto, la gente pasaba junto a ella sin imaginar que una mujer desaparecida durante 11 años caminaba entre ellos con un pozo cerrado detrás de los ojos. Mi madre abrió la puerta. No gritó. No se desmayó. No corrió hacia Clara como en las películas. Solo se quedó mirando. Después dijo, mi niña. Y Clara se quebró. Se abrazaron en el pasillo durante varios minutos. Yo miré el suelo. No porque quisiera respetar el momento. Porque temía ver agua bajo sus pies. Mi padre llegó 1 hora después. Estaba más flaco que en mi recuerdo. Traía flores, absurdo, como si Clara volviera de una operación y no de un lugar que había masticado su nombre durante años. Cuando la vio, cayó de rodillas. Perdóname. Clara lo miró durante mucho tiempo. Mi madre intentó hablar, pero Clara levantó la mano. No hoy. Mi padre asintió. Eso fue todo. No hubo reconciliación. No hubo escena limpia. Hay daños que no se arreglan con lágrimas. Solo quedan ahí, como muebles pesados en medio de una casa. Durante semanas vivimos en una especie de calma falsa. Clara dormía con la luz encendida. No usaba espejos. No bebía agua si no abría ella misma la botella. Yo sellé el lavaplatos de mi departamento con silicona, cinta, metal y estupidez. Aún así, a veces escuchaba humedad detrás de las paredes. El mundo siguió igual. Noticias. Tráfico. Cuentas. Gente comprando pan. Esa fue otra crueldad. Después de ver lo imposible, la realidad no se vuelve solemne. Sigue cobrando arriendo. Una tarde, Clara me pidió la caja. ¿Para qué? Hay que quemarla. La pusimos en una parrilla vieja en el patio de mis padres. La libreta ardió rápido. Las fotografías se curvaron. Las cintas se derritieron con olor químico. Pero una no quemó. La cinta 0. La que había aparecido en mi computador. El fuego la rodeaba sin tocarla. Clara la miró con horror. Esa no vino de mí. La cinta se encendió sola. Sin grabadora. Desde el plástico derretido salió una voz infantil, yo tampoco quiero terminar. Hoja 38. Clara quiso romper la cinta con una piedra. No alcanzó. La cinta se abrió como un insecto. De su interior salió agua. Una cantidad imposible para un objeto tan pequeño. El agua cayó sobre las brasas y no produjo vapor. Se extendió por el patio formando un círculo perfecto. Mi madre gritó desde la cocina. Mi padre retrocedió hasta chocar con la pared. En el círculo de agua apareció una imagen. No el pozo. No el salar. Un departamento. Mi departamento. La cocina. El lavaplatos sellado. Y frente a él, sentado en el suelo, había un niño. El niño Mateo. No del otro lado de la puerta. No en el pozo. En mi casa. Clara me agarró del brazo. No es posible. El niño levantó la cabeza dentro del reflejo. Sí es posible. Su voz salió desde el agua del patio. La puerta se cerró. Yo no salí por la puerta. Entonces, ¿cómo? Pregunté. El niño sonrió. Por ti. Mis brazos ardieron. Las marcas de los hilos de agua se abrieron como heridas finas. Clara entendió antes que yo. Mateo. El niño siguió, cuando tomaste el lugar de Clara, me trajiste en el nombre. Poquito. Escondido. Como sale en la piel. Retrocedí. Número, no quería quedarme solo. Mi padre empezó a rezar. Clara lo hizo callar con una mirada. ¿Qué eres? Le preguntó al niño. Él la miró.
Soy lo que prometiste volver a buscar. Clara se quedó sin aire. Número, soy el niño que dejaste. Soy el hermano que salvaste. Soy la llave que eligió. Soy el frío cuando nadie recuerda. La imagen del agua cambió. Ahora mostró mi departamento vacío. Luego mi baño. Luego mi cama. Luego mi rostro durmiendo. El niño estaba de pie junto a mí. Todas las noches desde que volvimos. Mirándome. Esperando. Clara susurró, el pozo no está abierto. El niño asintió. Número, entonces esto no es el pozo. Número, ¿qué es? El niño sonrió con tristeza. Es una familia. El agua del patio empezó a subir. No mucho. Solo hasta cubrirnos los zapatos. Mi madre lloraba. Mi padre no se movía. Clara me miró. Tenemos que llevarlo de vuelta. El niño negó con la cabeza. No hay vuelta. Y por primera vez sonó enojado. Ustedes siempre hablan de cerrar puertas. Nadie pregunta qué pasa con lo que queda encerrado. Hoja 39. La casa empezó a cambiar. No físicamente al principio. Emocionalmente. El patio olió a cumpleaños. A cloro. A pan tostado. A remedios. A ropa guardada. A todos los años de nuestra familia mezclados en un solo aire insoportable. Las paredes del patio mostraron sombras de momentos pasados, Clara enseñándome a andar en bicicleta, mi madre tendiendo ropa, mi padre fumando solo, yo adolescente cerrando una puerta de golpe, Clara saliendo de la casa por última vez. El niño estaba en todos esos recuerdos. No como protagonista. Como ausencia. Una silueta detrás de la ventana. Una mano al otro lado de un vidrio. Un lugar vacío en la mesa. Mi madre lo vio. Dios mío, dijo. Siempre sentí que faltaba alguien. Mi padre se tapó la cara. Clara me miró. Yo también. El agua del patio formó otro reflejo. Esta vez 6. El pozo cerrado. La puerta negra detrás. Y algo pequeño sentado delante de ella. No el niño. Su sombra. Lo que había quedado sosteniendo el cierre. El niño en el patio habló, no puedo existir completo arriba. No puedo sostener completo abajo. ¿Qué quieres? Pregunté. Lo mismo que todos. ¿Qué? Ser recordado sin ser usado. Nadie habló. Ahí estuvo el final verdadero de nuestra épica ridícula. No una batalla contra una criatura cósmica. No un disparo. No un ritual de fuego. Un niño pidiendo que su dolor no fuera convertido en herramienta. Clara se arrodilló frente al agua. Perdóname. El niño negó con la cabeza. No basta. Lo sé. Me dejaste para salvarlo. Sí. Lo volverías a hacer. Clara cerró los ojos. Sí. La honestidad dolió más que una mentira. El niño sonrió. Por eso eres mi hermana también. Mis brazos sangraban agua. El niño me miró. Tú tienes que decidir. ¿Qué? Si me olvidas y vives limpio. No puedo. Si puedes. Lo hiciste 11 años. La frase fue un cuchillo. ¿Y la otra opción? El niño señaló el reflejo. Me llevas contigo. No al pozo. No a la puerta. Contigo. Clara se puso de pie. Eso puede destruirte. El niño corrigió, eso puede completarlo mal. Yo casi reí. ¡Qué oferta de mierda! El niño asintió. Es la única humana. Entonces entendí. No había cierre sin herida. No había salvación sin deformidad. Lo abracé. No su cuerpo, porque no tenía uno estable. Abracé el agua. El reflejo. El frío. La parte de mí que habíamos sacrificado y que volvió arrastrándose porque nadie soporta ser convertido en símbolo. Sentí al niño entrar.
No como posesión. Como memoria recuperada. Caí al suelo. Y el patio se secó. Hoja 40. Desperté 3 días después. Hospital. Luz blanca. Máquinas. Mi madre dormida en una silla. Mi padre sentado en el suelo, como castigado. Clara junto a la ventana. Cuando abrí los ojos, ella lo supo de inmediato. Mateo. Su voz temblaba. ¿Soy yo? Pregunté. Clara tardó demasiado. Después dijo, no solo. Eso fue lo más honesto que alguien me dijo en la vida. Volví a casa semanas después. No al departamento. No pude. Clara tampoco volvió a dormir sola. Mi madre dejó vasos de agua tapados en todas las piezas, como si eso sirviera de algo. Mi padre envejeció 10 años en un mes. Nunca encontramos a Varela. Su estatua de sal no estaba en el pozo cuando las autoridades fueron. Tampoco había galpón. Tampoco había evidencia. Solo una planicie de sal y un agujero seco de 3 metros que los informes describieron como hundimiento natural. Clara declaró. Nadie le creyó del todo. Mejor así. Algunas verdades se pudren cuando entran a un expediente. Pasaron 6 meses. Yo aprendí a vivir con recuerdos que no sabía si eran míos. A veces despertaba llorando por años que no había vivido. A veces miraba una foto familiar y recordaba estar detrás del vidrio, mirando desde afuera. A veces Clara me abrazaba sin decir nada, porque ella también lo recordaba. El pozo no volvió a hablar. Eso fue lo que nos tranquilizó. Ese fue nuestro error. Una noche de invierno, Clara llegó a mi pieza. Mateo. Yo estaba despierto. ¿También lo escuchaste? Pregunté. Ella asintió. No era agua. Era tierra. Un sonido seco. Como sal cayendo dentro de una pared. Fuimos a la cocina. Mi madre y mi padre ya estaban ahí. El lavaplatos estaba sellado. Seco. Intacto. Pero sobre la mesa había una caja de cartón. Sin remitente. Sin dirección. Con una palabra escrita en plumón negro, Clara. Mi hermana se quedó inmóvil. Yo sentí al niño dentro de mi despertar. No con miedo. Con reconocimiento. Clara abrió la caja. Dentro había una fotografía. En ella aparecíamos los 4 en el patio de la casa, mi madre, mi padre, Clara y yo. Pero detrás de nosotros había alguien más. Un niño de 5 años. Sonriendo. Tomado de mi mano. Clara dio vuelta la foto. Al reverso había una frase escrita con mi letra. Pero yo no la había escrito. Si el pozo aprende a soñar personas, las personas aprenden a soñar pozos. Debajo había otra línea. Más pequeña. Letra infantil. Ahora nos toca abrir desde arriba. La casa entera crujió. No hacia abajo. Hacia adentro. Las paredes respiraron. El suelo se volvió frío. Mi madre empezó a rezar. Mi padre lloró sin sonido. Clara me miró, y por primera vez desde su regreso 6 en sus ojos algo peor que el terror. Vi cansancio. La puerta del baño se abrió sola. Adentro no había baño. Había un desierto blanco. Un salar interminable bajo un cielo sin estrellas. Y en medio de ese desierto, millones de pozos pequeños se abrían como ojos. El niño dentro de mí susurró, no era el único. Clara tomó mi mano. ¿Qué hacemos? Miré la caja. Miré la foto. Miré la puerta abierta hacia el salar imposible. Entonces escuché voces. No desde abajo. Desde todas las casas de la ciudad. Desde cada cañería. Desde cada espejo. Desde cada vaso de agua olvidado junto a una cama. Miles de personas despertando al mismo tiempo. Miles de nombres siendo pronunciados por algo que por fin había aprendido a soñar en plural. Y entendí el golpe final. No habíamos cerrado el pozo.
Le habíamos enseñado a no necesitar uno. La última voz salió de mi propia boca. Pero no fui yo quien habló. Tampoco el niño. Fue algo nuevo. Algo hecho de pérdida, memoria, amor y hambre. Algo humano a medias. Algo que sonrió usando mi cara y dijo, ahora sí estamos completos. Clara soltó mi mano. Demasiado tarde. La luz de la casa se apagó. Y desde todas las paredes empezó a caer agua.